El 10 de diciembre de 1948, después de una guerra sangrienta y extremadamente violenta en donde se involucraron naciones de todo el mundo, se firmó un pacto, un nuevo comienzo, por el cual utópicamente se alcanzaría una convivencia perfecta entre sociedades y el respeto mutuo entre seres humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue un hito en la historia que marcaba una evolución ideológica frente al reconocimiento de la vida. Particularmente, el artículo número 1 menciona que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto suena exquisitamente reconfortante y esperanzador. Sin embargo, el mundo es diferente y las secuelas y raíces profundas en las sociedades pasan por alto fenómenos tan notables como el racismo y la segregación. Yo soy el payaso serio y en este mini documental tengo a contar 3 casos de segregación racial alrededor de la historia. Casualmente, el primer caso lo encontramos instaurándose en el mismo año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en Sudáfrica de 1948, de parte de las colonias blancas neerlandesas u holandesas, como se conocen popularmente, instauradas hace años en la región. Existió todo un movimiento de segregación y manipulación contra las personas de raza negra. Este movimiento se denominó apartheid. Como datos generales, los blancos afrikaners, como se le llamaban a los blancos holandeses, ejercían la segregación instaurando leyes tales como prohibir el matrimonio interracial bajo la pena de cárcel, prohibición del voto a las personas de raza negra, prohibición a los negros para ejercer actividades profesionales y la instauración de zonas especiales para cada raza. Este último hecho en especial fue donde más se hizo notar la segregación y el racismo, ya que los negros y los blancos afrikaners tenían servicios de salud, educación, transporte y trabajo diferentes, siendo los servicios bastante precarios para el caso de los negros, como el hecho de que pocas veces contaban con equipo necesario en las ambulancias y hospitales. Además de que, por ejemplo, en el caso de los servicios como oficina de correos, se le daba prioridad a los blancos en todo momento. Aunque los blancos eran minoría del 21%, lograban que se legislaran leyes para mantener el poder. Hacían que los negros permanecieran en la clase baja, enviándolos a vivir en áreas rurales, como por ejemplo Batustán, ya que pensaban que si vivían en áreas urbanas posiblemente podrían volverse una clase media con más conciencia de la situación, entre comillas, despojándoles de la nacionalidad sudafricana y por ende de sus derechos civiles en ese territorio, es decir, los negros no podían votar. ¿Te has escuchado de Nelson Mandela? Bueno, pues este personaje fue uno de los políticos negros que organizó una resistencia frente al régimen dominante blanco, por lo cual fue condenado a cadena perpetua en el año de 1964. A Nelson Mandela se le confiere el mérito de realizar resistencia puramente pacífica. A largo plazo, el apartheid fue abolido en la década de los 90, debido a múltiples factores, entre los cuales se encontraba la insostenibilidad económica, ya que naturalmente la población negra, siendo mayoría, tenía restringidos ciertos sectores económicos en los cuales los blancos no podían suplementar los déficits monetarios. Además, eventos internacionales relacionados con la Guerra Fría causaron que muchas inversiones extranjeras en los territorios sudafricanos perecieran, afectando el poder de los blancos segregacionistas. Adicionalmente, el descontento por parte de la población negra fue creciendo hasta formarse organizaciones compuestas que buscaban la abolición del régimen segregacionista y la restitución constitucional de los derechos civiles de los negros. Es increíble cómo después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, justo en el mismo año surja movimientos como el apartheid, que bueno, pues debe ser algo muy incongruente para la época, ¿no? Para la época en la que pues se intentaba resaltar que la vida tenía un valor igual para todos los seres humanos.
Finalmente, la presión internacional de la ONU desestabilizó las políticas del apartheid. El apartheid desaparecería cuando Frederick de Klerk se convirtió en el presidente de Sudáfrica, modificando la constitución y otorgando el derecho al sufragio a la población negra. Esto repercutió en que en abril de 1994 Nelson Mandela se convirtiera en el presidente de Sudáfrica, dando final definitivo al régimen del apartheid. Para el siguiente caso nos trasladamos al continente europeo, antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal vez este es el caso de segregación más conocido y extremo vivido por una comunidad. Bueno, pero vamos despacio. Los judíos empezaron a ser segregados en Europa desde la Edad Media, en donde varios países como Francia, Inglaterra, Italia y demás exigían que los judíos portaran distintivos para reconocerlos. Sin embargo, no se limitó a Europa, ya que en África del Norte los sarracenos implementaban estas mismas formas de distintivos tanto en judíos como en cristianos. Recordemos que los sarracenos eran creyentes del Islam. Durante la Edad Media hasta la modernidad se segregaron a los judíos en toda Europa, acusándolos de ser extranjeros portadores y causantes de todos los males de la región, por lo cual se acuñó a mediados del siglo XVIII el adjetivo antisemitismo, que básicamente es la discriminación contra los judíos. Ya en el siglo XX, con el poder de Hitler influyendo cada vez más en Alemania, se empieza a hacer propaganda antisemita, inicialmente contra los establecimientos comerciales de judíos. Por ejemplo, se colocaban avisos en las tiendas judías para que los alemanes no entraran en ellas. Posteriormente se exigió que los judíos portaran una estrella amarilla cosida en la ropa, la estrella de David, con la palabra Yud, escrita en una imitación de la tipografía arábica. Los judíos no podían caminar por donde los alemanes caminaban, no podían comer en restaurantes que no fueran exclusivamente para ellos y eran reprimidos por la fuerza pública de Alemania, aún sin cometer ningún acto criminal. La Noche de los Cristales fue un evento que ocurrió el 9 de noviembre de 1938, en donde se destruyeron sinagogas, negocios y propiedades judías, además de que los judíos fueron linchados. Con la expansión territorial de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en toda Europa se segregó a los judíos mediante distintivos. El resultado muy conocido fue la formación de guetos, en donde los judíos eran obligados a trabajar sufriendo de hambre y muriendo de inanición. Por otro lado, los que no morían en los guetos eran asesinados en los campos de exterminio. Esta segregación en particular terminó cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y Hitler fue derrotado. Y bueno, claramente estos hechos inspiraron a la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Thomas Dartmouth Rice, un comediante neoyorquino, saltó a la fama después de crear, entre otros actos, el Jump Jim Crow, en el cual se pintaba de negro y realizaba un baile mientras cantaba una canción. No suena tan relevante a primera impresión, sin embargo, el detalle que volvió inmortal este show fue su satirización a la población negra de Norteamérica, dando lugar a todo un sistema ideológico de segregación a partir de las palabras Jim Crow. Es común encontrar en la televisión y en el cine cortos que muestran a los Estados Unidos en épocas de segregación, racismo y hasta esclavismo. Si se indaga en la historia, los Estados Unidos han perpetuado estas prácticas hacia los negros, latinos, asiáticos, entre otros. Particularmente los estados del sur fueron en cierto modo estados que fomentaban ideas racistas. Estas ideas y comportamientos pueden remitirse a los siglos XVIII y XIX en una Norteamérica dividida entre estados libres y estados esclavistas. Principalmente, este esclavismo a la raza negra específicamente se dio en los estados del sur, lo cual ayudó a los Estados Unidos a crecer económicamente
gracias a la agricultura trabajada por esclavos. Luego de la guerra civil en la nación, fue abolido el esclavismo. Sin embargo, las ideas racistas seguirían presentes incluso hasta el día de hoy. Durante el mandato de Woodrow Wilson se introdujeron las leyes de segregación en cargos federales, pues ya que Woodrow Wilson era un demócrata sureño nacido en la posguerra, pues en la zona sur justamente de Estados Unidos. Hay que recordar que este personaje afrontó lo que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces es curioso como digamos canales como History Channel y demás canales como de documentales siempre exaltan como la figura del presidente que estuvo enfrente de las guerras mundiales, pero pues nunca de pronto se encuentran con una historia más allá de lo que fue la guerra para estos presidentes que tuvieron que afrontar estas situaciones. En este punto entran las palabras Jim Crow que se utilizaron para designar un conjunto de leyes segregatorias por parte de los demócratas blancos. Estas leyes buscaban naturalmente cuestionar los derechos civiles de los negros, dificultando que pudieran sufragar y tener representantes en altos cargos del gobierno. Más allá de las leyes, Jim Crow comenzaba a establecer pautas sociales segregatorias similares a las del apartheid. Por ejemplo, blancos y negros debían tener espacios separados en los deportes. En cuanto a servicios de salud, claramente se les daba privilegios a los blancos, dejando a la raza negra con un pésimo servicio. Parte de esta segregación, que fue de gran impacto, es la señalización en donde los negros podían realizar sus vidas aparte de la de los blancos. Por ejemplo, no podían caminar, comer, descansar o hasta beber agua en los mismos lugares. Al igual que el apartheid, se le dio prioridad en servicios a los blancos. Luego de que ellos terminaran sus diligencias, los negros y los blancos no estadounidenses podían acceder. Decía Woodrow Wilson, los hombres blancos fueron despertados por un mero instinto de autoconservación, hasta que por fin surgió un gran Ku Klux Klan, un verdadero imperio del sur para proteger a la nación del sur. Una cita de Woodrow Wilson utilizada en el nacimiento de una nación. La hermana apoyaba al Ku Klux Klan, que gonorrea, increíble. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos negros enlistados en las fuerzas militares estadounidenses empezaron a formar un movimiento mucho más fuerte y esperaban que su voz fuera escuchada por parte del gobierno, ya que ellos habían servido a los Estados Unidos en la guerra. A lo largo del siglo XX, las leyes de Jim Crow fueron desmanteladas sistemáticamente por considerarse inconstitucionales. Fue así como en áreas educativas, residenciales y demás, se empezó a mezclar todo tipo de razas paulatinamente, pero esto no se daría así como así, ya que habían organizado varios boicots y manifestaciones en contra de la segregación. Una persona de renombre en este tópico es Martin Luther King Jr. Este personaje fue un activista que luchaba por la reivindicación de los derechos civiles de los negros y en contra de la segregación y el racismo. Hoy tengo un sueño que un día el estado de Alabama, cuyo gobernador escupe frases de interposición entre las razas y anulación de los negros, se convierta en un sitio en donde niños y niñas negras puedan unir sus manos con los niños y niñas blancas para caminar unidos como hermanos y hermanas, decía Martin Luther King en el discurso I Have a Dream. Martin Luther King fue asesinado en Memphis, Tennessee, por un segregacionista el 4 de abril de 1968. El Jim Crow terminó a finales de las décadas de los 60. Es inevitable pensar que todo este tipo de hechos pasaron. Tal vez para cierta parte de la población, que esperaría que fuera la mayoría, estos hechos parecen imposibles y de absoluta maldad. Muchos querrían que estos hechos se quedaran en los años en los que ocurrieron, para ser olvidados y vivir en una sociedad que se une en una hermandad. Sin embargo, hoy en día todavía vivimos las secuelas y brotes de la segregación y el racismo en todas partes del mundo, que claramente no deberían ocurrir. Nosotros los seres humanos tenemos el poder de cambiar la historia y los hechos. Propongo vivir en un mundo en el cual esa consigna del artículo número 1 de la Declaración de los Derechos Humanos se haga realidad. Necesitamos trabajar para ello y reforzar nuestra empatía entre los seres humanos. Sin más que decir,
Recuerda suscribirte si te gustó este video y si quieres ver otros videos similares. Dale like a mi trabajo y pincha en la campanita para recibir notificaciones de mi contenido. Tu opinión es muy importante para mí, así que anímate a comentar lo que pienses. Si lo deseas, puedes sugerirme contenido futuro. Soy el Payaso Serio.